Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Kobe Maníaco. Y bueno, hemos abordado bastante negatividad respecto a lo actual, así que vamos un poco de lo bueno, y sorprendentemente viene de uno de los más malos. Gold Goblin muestra a Norman Osborn sin pecados y con la constante carga de sus culpas, tratando de enmendar su camino, pero cuando estos bajo la forma de la Queen Goblin vuelven, él tendrá que enfrentar nuevamente sus pecados. Diría que obviamos el elefante en la habitación, ya que, bueno, ya hablamos de eso en su momento, pero su mención siempre se mantendrá obligatoria, ya que como tal, Gold Goblin es un spin-off del sexto volumen de Amazing Spider-Man. Recoge el estatus de Norman y aprovecha para profundizar en cómo está llevando esta nueva oportunidad que se le da. Todo el reflector se lo lleva Osborn, por lo que los personajes por allí van a servir en función a su exploración, razón por la cual no van a ser destacables en razones argumentales, siendo los principales Ashley, Peter y Owen. Y así como la miniserie se enfoca en Norman Osborn, hablemos un poco de él. A lo largo de los años se ha logrado desentrañar a este villano al punto de demostrar el cómo Norman siempre fue un mal hombre. Sí, producto de su crianza, pero en el fondo residía siempre eso en él, bajo las decisiones que tomaba desde niño. Cosas que de hecho el cómic trae de vuelta, como aquella ocasión en la que acabó con su propia mascota debido a que era débil y costaba más a su pobre hogar, así como sus posteriores actos como vender el alma de su hijo o todos sus actos como el Duende Verde. Entonces, consciente de ello, partimos en un camino a la pregunta de si este terrible hombre es digno de la redención. Y si bien ya partimos de una mala base, siendo el Rune Wells, el cual abordó pobremente la relación entre Peter y Norman, siendo bastante reduccionista, desaprovechando oportunidades y dando poco de lo que pudo ser esto. Aquí tenemos la oportunidad de explorar esto de mejor forma. En ese escenario la miniserie no decide meterse tanto en la dinámica Peter-Norman, la cual aunque sí está presente, daría para toda una historia aparte entre los dos. En cambio, esta será la introspección para Osborn en relación a lo que fue y lo que puede ser ahora. Lo malo, y ya saltando este punto, es que recae demasiado en esa introspección, y al final no cuenta mucho, siendo este cómic sobre todo exploratorio sin un conflicto marcado. ¿A qué me refiero con esto? Sí, está el conflicto con la Queen Goblin tratando de hacer que Norman retome sus pecados. Sin embargo, este recae más en seguir explorando la culpabilidad del personaje. Hace más eco de un arco introductorio al inicio de este camino más que una posible reafirmación de este. Y ya que hablamos de una miniserie, resulta más fácil desglosar esto número por número y detallar cómo se llevó el tratamiento respecto al personaje y denotar las falencias que puede conllevar por detrás. Así que, empecemos. El primer número es una entrada para lectores nuevos al ser una miniserie, la cual llega a ser muy necesaria. En teoría, si lo es su participación en Amazing Spider-Man, no debería haber lugar a dudas, pero bueno, ya hablamos de eso. Aquí es donde parte todo, la culpa, la aprobación de Peter y el manto del duende. Refuerza dos puntos que serán ejes centrales y da un poco de avance respecto a cómo quedó la serie del arácnido. Aquí el cómic agarrará dos ideas a mantener: no más duendes y bienvenido a la culpa. Como tal, es la introducción, algo incierta dado que podía estar más como un one shot, y uno bueno dado el caso, ya que incluso el arte refuerza muy bien el constante estado de paranoia y los fantasmas que atormentan a Norman, fruto de su remordimiento y falta de sueño. Pero este número no da un pistoletazo. Sí, es Norman enfrentando culpas, pero todavía no el camino que recorrerá. Es demasiado general y abierto con lo que vendrá. Con una serie regular no habría reproches, pero en una miniserie a veces es riesgoso. El segundo y tercero son tie-ins con Dark Web, algo que debería augurar un bajón en la historia, dado que se enfocaría más en dar algo al evento. Terrible evento, dicho sea de paso. Sin embargo, esto solo sirve para cambiar el escenario a una ciudad caótica y llena de peligros por todos lados, además de tener fuera a Peter, posible ayuda para él. Y es aquí donde el cómic agarra un camino, y es el de enfrentar literalmente sus pecados, manifestados en la forma de la Queen Goblin. Aquí entramos en un terreno negativo,
al final del día Ashley, como la Queen Goblin, no termina de ser una buena villana. Aunque este problema ya venía desde Amazing, porque literalmente Ashley cita que tener esos pecados la hacen sufrir cada día. Entonces, ¿por qué esperar tanto tiempo y armar un plan con los Hobgoblins solo para que Norman vuelva a las andanzas? No era necesario ni coherente con lo que el personaje expresa o expresaba incluso allí en los epílogos de Beyond, viendo que ella simplemente puede traspasar los pecados como se ve al final, donde trata de pasarla a Peter. La miniserie por su parte no hace mucho como para mejorarla. Logra desestabilizar a Norman, sí, porque es la amenaza en turno, pero siendo la manifestación de sus pecados se pudo hacer más. Huye cuando Norman está sometido, no es calculadora o cruel como el Green Goblin, no aprovecha lo que Ashley puede saber, salvo una vez, y eso tampoco es que afecte, y tampoco hay un conflicto entre las dos partes que recuerda a Norman su lucha interna para hacer más difícil la decisión final. Nada, solo es la antagonista necesaria para mover la trama cuando se debe. Pero, más allá de Ashley, el segundo número continúa el proceso de Norman lidiando con sus fantasmas, buscando el facilismo, olvidar. Sin embargo, encuentra que sus tormentos pueden ser causados por la Goblin. El tercero es el mejor de la miniserie, dando un enfoque en cómo fue su relación con Harry y el cómo ahora puede enmendar todos sus pecados. Esto gracias a Owen, quien es un símil a su hijo, alguien que considera débil y que en el fondo solo lo admira, recogiendo algo del primer número donde le reprocha que no es un Goblin. Sumamente efectivo. Además, marca el fin de los tie-in con Dark Web, y a su manera logra un buen paralelismo entre el nuevo camino de Norman con el fin del limbo en la Tierra. Los siguientes retoman el conflicto principal, la Queen Goblin. Owen se ve resumido como un detonante para arrastrar a Norman nuevamente en la duda. Si bien se le había dado algo de trasfondo, solo sirve para el rol que al final efectúa. También se explora más al fantasma de Gwen, siendo parte de Norman, una especie de representación de toda la culpa y su posibilidad de recaer. Peter, quien a lo largo de los números se presentaba como un guardián, le quita el traje, y en general su tratamiento es el adecuado. Le da una oportunidad a Osborn, pero siempre tiene un ojo a la primera que puede hacer algo cuestionable. Además de que a diferencia de su run principal, aquí no está para ser humillado y sí tiene su habilidad usual. Finalmente, el último número es extraño. Hay una confusa explicación del cómo Norman es un espejo para que sus pecados no se le vean devueltos, y el fantasma de Gwen toma un significado literal y afecta a Ashley, quien sencillamente le destruye, deshaciéndose también de lo que puede atormentar a Norman. Sí, extraño el cómo suena. Así como la decisión final, no está mal, y corresponde con el temor de Norman, pero termina en un cierre abrupto, un final demasiado abierto. No vemos cómo Peter se comporta ante la situación, ni cómo Norman asumirá esa culpa o algo más. En resumen, el enfoque es en el personaje buscando salidas para remediar su culpa, solo para rechazarlas y aceptar lo que viene de todo lo mal que hizo, y es efectivo. Los demás personajes como Peter, Owen y Ashley logran su función en la obra, unos mejores que otros. Sin embargo, a veces se torna demasiado redundante el énfasis en la culpabilidad y la narración de eventos ocurridos en el mismo cómic. Siendo una miniserie, esto no debería ser tan acentuado, y también pudo agarrar un poco más elementos como sus viejos ideales. Ahí hay una pizca cuando recuerda a su perro o a su hijo. Por su parte, el dibujo y coloreado son buenos, y ayudan a mantener presente todos los actos de los que el personaje hizo, así como sus fantasmas. De igual forma, a la hora de la acción se hace un buen trabajo, por lo que en ese apartado no defrauda, y de hecho suma bastante a la historia. Gold Goblin es un buen cómic al retratar la forma en que Norman lidia con sus tormentos y culpas, en busca de un camino de redención que deberá alcanzar, mas sobre todo él debe querer alcanzar, cosa que se logra efectuar y siendo el elemento central, sale bien librado, además de que posee un apartado artístico sólido. Sin embargo, el resto queda muy por debajo de lo que pudo haber sido. Los personajes sirven en función al desarrollo del protagonista, pero incluso en eso lo hacen a medias, al igual que su final. Se pudo explorar bastante y hacer mucho más. Para hacer una miniserie se tuvo que comprender mejor los puntos a abordar sin resultar un tanto desordenada. Mas,
aún con todo, es de las mejores cosas, si no la mejor que han salido del run actual. Y una historia que sí, vale la pena dar un vistazo. Ok, ahora qué opinan ustedes, ¿qué les pareció el cómic? Ya saben, si están en contra de alguno de mis puntos, son bienvenidos a contraargumentarme. Ahora, si les gusta el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudarían muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver este video y sin más que decir, me despido.